No voy. Legado, legado, legado. Es increíble que me haga hacer esto. Voy a buscar una palabra. ¿Cómo se busca una palabra? Antigua biblioteca. Quiero buscar una palabra. Tu teléfono. ¿Cuál es la palabra? Legado. No vale la pena. Luego vuelves a casa, lo primero que piensas es que no puedes explicarlo. Yo te escribo una canción, revivo el momento y pienso en vivir el siguiente. Si te paras a pensarlo es muy bonito. Todo esto merece la pena, lo tengo claro. La pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Lo entiendo. Es una lástima, pero al menos valió la pena. Gracias por la oportunidad. El escritor del momento, qué justo. Mira esto. Mire, Sensi. ¿Qué es esto? Los números. Mira tu tapa, récord de venta. Salió la orden, ¿eh? Reimpresión. Parece que el tema interesó. ¿Vos qué crees que a mí me gusta estar acá en el colegio, con los chicos que están vendiendo droga, con los padres que quieren mi cabeza, con un fiscal que está atornillado en el teléfono? ¿Y qué? Y el ministerio metido en todas las aulas. ¡Precioso! Pero igual vengo todos los días. Todos los días y me enfrento y estoy. ¿Y sabes por qué lo hago? Por una única razón. Porque yo creo que vale la pena. Quizá valga la pena recordar, ya ahora que probablemente es más cierto de lo que suele pensarse, el hecho de que las invenciones humanas no son tan numerosas como se presume. Con frecuencia, se trata ya de algo que algún autor o pensador había delineado en siglos pasados, aunque eso sí, de manera más rudimentaria por carecer de los medios y técnicas de los que actualmente disfrutamos. Seleccioné este párrafo por su significativo contenido. Utiliza la expresión que estudiaremos y evoca el espíritu que me inspira, la idea de la excelencia en la oratoria que otros trabajaron antes, desde los clásicos griegos al día de hoy con el aporte de las neurociencias. En este trabajo voy a realizar un análisis semántico, sintáctico, morfológico, paremiológico y neurolingüístico de la expresión vale la pena. El uso de esta expresión está presente en todo el mundo de habla hispana. A veces presenta la variante merece la pena. Históricamente no existe un origen específico documentado para esta expresión. Sin embargo, la idea de que algo tiene valor o merece la atención se encuentra en muchas obras literarias clásicas. Por ejemplo, esta idea tiene profundas implicancias filosóficas que han sido exploradas por numerosos filósofos a lo largo de la historia. Para Platón, la idea de que algo vale la pena está relacionado con la noción de lo bueno. En su obra La República, Platón sostiene que el bien es aquello que todos los seres humanos buscan, ya sea de forma consciente o inconsciente. Por lo tanto, para Platón, si algo vale la pena es porque se acerca de alguna manera a la idea del bien y por lo tanto es digno de ser buscado y perseguido. Aristóteles también asoció la idea de que algo vale la pena con la noción de lo bueno, pero lo hizo desde una perspectiva más práctica. En su Ética, Aristóteles sostiene que la felicidad es el fin último de la vida humana y que para alcanzarla es necesario buscar y realizar aquellas acciones que contribuyen a nuestro bienestar y al de los demás. Por lo tanto, si algo vale la pena es porque nos acerca de alguna manera a la felicidad y al bienestar. Vamos a realizar ahora el análisis semántico. En este caso, vale viene del verbo valer, representa la tercera persona del singular del presente indicativo. Su significado se asocia a valere del latín y resalta el valor de un sujeto o cosa. El significado de la es sintáctico. La es un artículo determinado de género femenino, singular. El es la forma masculina singular y tiene plural las y los. Su función en este caso es la de darle identidad a la palabra pena, señalando la pena.
Pena significa en nuestra frase tristeza, castigo, tormento. Está asociada a las situaciones negativas que se suceden en el transcurso de la concreción de un objetivo. En resumen, la expresión vale la pena se utiliza para indicar que algo tiene un valor significativo y justifica los costos asociados con él. Esta expresión se relaciona con la evaluación de opciones y la toma de decisiones. Desde el punto de vista sintáctico, la oración vale la pena es de sujeto omitido. Cuando nos preguntamos quién o qué vale la pena, podemos responder, por ejemplo, el esfuerzo. Así entonces la oración sería el esfuerzo vale la pena. Sujeto, el esfuerzo. En este caso, vale la pena es de sujeto omitido, donde identificamos a vale como verbo, a la como artículo y a pena como adjetivo. Del análisis morfológico podemos decir que la palabra vale en este contexto es de la categoría gramatical verbo. Está compuesta por dos morfemas, val, que es el morfema raíz, y el sufijo e, en este caso del verbo valer. Es un morfema flexivo que nos da información gramatical y representa a la tercera persona del singular del presente indicativo. Si la tomáramos como sustantivo, puede ser ejemplo la palabra vale en singular y vales en plural, que hace referencia a un cheque o pagaré. En el caso de la, es un tipo de palabra que llamamos artículo determinado, de género femenino y número singular. Su forma básica es la y tiene plural las. Los artículos definidos son palabras que acompañan a las expresiones para indicar que se refiere a algo específico conocido por el hablante y el oyente. En este caso vincula a la con la pena. A continuación, pena es un lexema, es decir, la parte que se mantiene invariable en todas las palabras de una misma familia, y presenta derivación por afijos. Está compuesta por los morfemas P, el morfema de la letra N y el morfema de la letra A. El morfema P es del tipo prefijo de negación o intensificación. El morfema P es del tipo prefijo de negación o intensificación. Su significado en este caso no hace un aporte sustancial. El morfema N es del tipo infijo. En el caso de la palabra pena, el infijo N tampoco tiene un significado específico. Su función principal en la palabra es morfológica y fonética. El morfema A es del tipo sufijo nominal. El significado del sufijo a indica que la palabra pena es un adjetivo femenino. En este caso, el sufijo a aporta la terminación requerida para indicar el género gramatical y puede tener plural as. Ahora vamos a realizar el análisis paremiológico. ¿Y qué es la paremiología? Bueno, es el estudio de las paremias. ¿Y qué son las paremias? Los adagios, sentencias, refranes, proverbios, eslóganes, dichos, lemas, consignas, entre otros. La expresión vale la pena se origina en la lengua castellana en la Edad Media, aunque su origen exacto no está claro. Algunos autores sugieren que la frase proviene del latín valere, que significa tener valor. Otros investigadores argumentan que la expresión es de origen árabe, derivada de la palabra beiná, que significa valor. Independientemente de su origen, lo cierto es que la expresión vale la pena ha evolucionado a lo largo del tiempo. En su forma original, la frase se usaba principalmente en contextos económicos, para referirse al valor monetario de algo. Con el tiempo, la expresión se ha ampliado para incluir un mayor rango de significados, incluyendo la idea de que algo es digno de ser hecho o experimentado. La expresión vale la pena se utiliza comúnmente para referirse a cualquier cosa que valga la pena hacer, experimentar o invertir. Esta frase se puede aplicar a todo, desde tareas mundanas como la limpieza del hogar hasta eventos importantes como viajar o comenzar un nuevo trabajo. En general, la expresión vale la pena se utiliza para transmitir un sentimiento positivo acerca de algo, indicando que algo es beneficioso o valioso. En muchos casos, la expresión vale la pena se utiliza como un modificador, acompañando un verbo para indicar la magnitud e importancia de una acción específica. Por ejemplo, vale la pena intentar. Otro ejemplo, vale la pena pensar cuidadosamente. Sugiere que la acción es importante o significativa.
Algunas de las formas más comunes en que se utiliza esta expresión son, por ejemplo, para describir la inversión de tiempo o esfuerzo en algo, se suele decir vale la pena hacer el esfuerzo para aprender un nuevo idioma. Para describir la inversión de dinero en algo, vale la pena pagar el precio para obtener un producto de alta calidad. Un ejemplo para describir una experiencia que se considera valiosa, vale la pena visitar el Museo de Arte Contemporáneo. Para describir una acción que se considera beneficiosa, vale la pena ejercitarse todos los días para mantenerse saludable. La expresión vale la pena es tan común en la cultura popular que a menudo se usa de manera automática sin pensar demasiado en su significado o en sus orígenes. Se encuentra en la música, la literatura y en otros medios de comunicación, como vimos en los videos de la introducción. Por ejemplo, en la música, la frase vale la pena ha sido utilizada en canciones populares de varios géneros y estilos, como la balada Vale la pena de Franco De Vita o la canción Vale la pena de Juan Luis Guerra. En la literatura, la expresión también ha sido utilizada en diversas formas. En la obra La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, la frase vale la pena luchar por los sueños es un tema recurrente, y en la novela El psicoanalista de John Katzenbach, el personaje principal describe su trabajo como algo que vale la pena. En el cine, la expresión vale la pena se ha utilizado en numerosas películas, como la película Ciudad de Dios, en la que un personaje describe su trabajo como traficante de drogas como algo que vale la pena a pesar de los peligros involucrados. La expresión vale la pena está relacionada con otras frases y refranes similares en el idioma español, que comparten la idea de que algo tiene un valor o una importancia significativa. Algunas de las frases más comunes que se relacionan con vale la pena son, por ejemplo, merece la pena, esta expresión similar a vale la pena y se utiliza para describir algo que es digno de ser hecho o experimentado. Compensa, esta expresión se refiere a algo que es beneficioso o valioso en términos de su recompensa o resultado final. Sale a cuenta, esta frase se utiliza para indicar que es algo beneficioso o valioso en términos económicos o financieros. Tiene su mérito, esta expresión se utiliza para describir algo que es digno de reconocimiento o de admiración debido a su dificultad o importancia. Desde la perspectiva del análisis neurolingüístico, la expresión vale la pena implica una evaluación subjetiva de costos y beneficios con una connotación emocionalmente positiva. Representa un cálculo mental en el que se ponderan los esfuerzos o dificultades frente a las recompensas esperadas, generando una sensación de motivación y satisfacción ante el logro o el resultado final. También aceptarla en nuestro sistema de creencias como válida nos condiciona a que, para conseguir los objetivos, es condición necesaria pasar por instancias penosas. Desde el punto de vista neurológico, cuando alguien utiliza o escucha la expresión vale la pena, puede activarse el sistema de recompensa en el cerebro. Esta activación se asocia con la liberación de neurotransmisores como la dopamina, que están involucrados en la motivación y el placer. Además, la expresión puede influir en la toma de decisiones y la motivación al generar un sentido de propósito o significado en la acción que se emprende, con la particularidad que cuando aceptamos como creencia el paradigma del dolor para llegar a nuestros objetivos, nuestro cerebro lo acepta como válido y nos generamos experiencias de dolor innecesariamente. También la programación neurolingüística explica cómo se instala una creencia en nuestro inconsciente, que luego actúa como una orden informática que nos programa para actuar automáticamente en determinadas situaciones. Esto, si le sumamos la idea de que construimos nuestra realidad con el lenguaje que utilizamos, quizás nos encontremos frente a una nueva categoría de procedimiento. Este es el procedimiento neurolingüístico, donde reescribiremos las expresiones del lenguaje en función de su asertividad y eficiencia para la experiencia de vida individual y colectiva. Por ejemplo, en la expresión que utilizamos previamente para describir la inversión de tiempo o esfuerzo en algo, vale la pena hacer el esfuerzo para aprender un nuevo idioma, lo que nuestro inconsciente entiende es que lo valioso es la pena en vez de aprender un nuevo idioma. En vez de resaltar el valor que tiene aprender un nuevo idioma, nuestro inconsciente siente como valioso la pena. Entonces vamos a estar penando para conseguir nuestros objetivos.
Debemos tomar en cuenta que el inconsciente funciona como el disco rígido de una computadora, que está grabando en simultáneo la experiencia de vida que llevamos adelante. El inconsciente desconoce la negación y para el consciente es todo sí. De esta manera, lo que sin saber pensamos que es una frase motivadora para emprender la concreción de un objetivo, se convierte en una creencia limitante o, lo que es peor, una excusa para el fracaso. Así como decimos que los propietarios de la lengua son los hablantes y los cambios en muchas ocasiones suceden de forma arbitraria, estamos invitados arbitrariamente, por decisión de los hablantes, a crear una nueva categoría de operaciones que podemos hacer a las palabras y expresiones en el lenguaje. Esta categoría es la transformación neurolingüística asertiva, sustentada en el análisis del efecto propedéutico positivo en nuestras vidas individuales y colectivas, es decir, el uso del lenguaje en forma consciente de los efectos benéficos de elegir unas palabras u otras. Como dice Comenio, se trata de implementar los avances cognitivos y tecnológicos a la idea preexistente de hacer la comunicación lo más eficiente posible y armoniosa para todos. Tomemos los ejemplos anteriores de tiempo, dinero, experiencia y acción y le aplicamos un procedimiento lingüístico asertivo. De esta manera, para describir la inversión de tiempo o trabajo en algo, diremos: vale la alegría hacer el trabajo para aprender un nuevo idioma. Para describir la inversión de dinero en algo, diremos: vale la alegría pagar el precio para obtener un producto de calidad. Para describir una experiencia que se considera valiosa, diremos: vale la alegría visitar el Museo de Arte Contemporáneo. Para describir una acción que se considera beneficiosa, diremos: vale la alegría ejercitarse todos los días para mantenerse saludable. Como vemos, la idea de resaltar lo valioso de iniciar un proceso con una intención se mantiene en cada caso, con la particularidad que en vez de dolor como justificante del resultado positivo, hacemos énfasis en la alegría de hacer el proceso para llegar al objetivo. Este es un concepto muy difundido actualmente en las ideas de nueva era: disfrutar del proceso y confiar que el resultado surge como consecuencia de lo que hicimos, siendo la congruencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos los factores de éxito para llegar al objetivo. Otras expresiones que podemos aplicarle al procedimiento neurolingüístico pueden ser: responder bien recibidas cuando nos agradecen, utilizar la palabra complejo para definir algo difícil, y hacer nuestro aporte en una conversación complementa y enriquece a la de otros integrantes de un grupo humano o sociedad. ¿Valió la alegría el camino que recorrí para hacer esta tarea? Muchas gracias.